Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinario sobre las implicaciones del texto sobre el TEMEC y el caso sobre maíz transgénico para la biodiversidad y los derechos culturales. Soy Karen Hans-Kuhn del Instituto para las Políticas Agrícolas y Comerciales. En cuanto a la interpretación, en la parte inferior de su pantalla se encuentra un símbolo de un mundo. Si oprima ese mundito, puede quiere escuchar solamente la traducción, hay que silenciar el audio original. También quisiera señalar que en la parte inferior de su pantalla se encuentra un botón que se llama preguntas y respuestas. Ahí puede apuntar sus preguntas para los panelistas. Así que no vamos a utilizar el chat para las preguntas, sino el botón de preguntas y respuestas. Se está grabando ese webinario y va a estar disponible en nuestra página del internet en inglés y español en la próxima semana. Por último, esperamos que van a participar eh, y asistir al último webinario de nuestra serie, que es el martes 7 de mayo sobre la economía, medios de vida y perspectivas de las y los campesinos. Vamos a arrancar. El gobierno mexicano anunció sus planes para abandonar la importación de maíz transgénico y el uso de glifosato. Poco después de la toma de poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, esos planes son parte de un paquete más amplio de reformas destinadas a fortalecer la autosuficiencia del país y avanzar hacia la producción agroecológica. El decreto inicial pedía la eliminación gradual del uso de glifosato y las importaciones de maíz transgénico para 2024. El decreto revisado evitado en febrero de 2023 continúa la eliminación gradual del glifosato, eliminará el uso del maíz transgénico en harina y tortillas para consumo humano directo y pide la eventual sustitución del maíz transgénico para uso industrial y alimentación animal a medida que se disponga de maíz no transgénico. Estados Unidos lanzó una disputa comercial formal contra esos planes en agosto pasado. México es el centro de origen de constante diversificación del maíz con más de 60 variedades nativas bajo amenaza de contaminación. Al mismo tiempo, el maíz es un pilar del patrimonio cultural de México. Eso webinario explorar los efectos y los impactos del maíz transgénico en el patrimonio biocultural de México, así como las bases para la protección de la biodiversidad y las garantías de los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas en el texto TEMEC. Las organizaciones involucradas en esa serie de seminarios han realizado presentaciones formales en el proceso de disputa. David Rivero se encuentra aquí. Vamos a comenzar con usted. Excelente. Uh, vamos a ver si el equipo técnico nos ayuda a asegurar que se ve David en la pantalla grande.
David Rivero está con el grupo Vicente Guerrero, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con un enfoque en género, justicia restaurativa, derechos sociales colectivos. Ha trabajado en la defensa de los derechos colectivos contra la siembra de maíz transgénico en México y la conservación de la biodiversidad. Es miembro de integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. David, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Karen. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a toda la gente de IATP y a las organizaciones que están organizando este webinar, que me parece de suma importancia, sobre todo para difundir la información que casi no se está dando a nivel público. Y bueno, mi exposición se trataba principalmente abordará los riesgos e impactos de la importación para consumo y liberación, es decir, siembra en el medio ambiente del maíz de biotecnología agrícola. Yo me voy a referir al maíz transgénico o al maíz o como genéticamente modificado como maíz de biotecnología agrícola, tal y como lo señala el Tratado de Libre Comercio, ¿vale? Eh, Estos riesgos me enfocaré sobre su análisis en la agricultura campesina e indígena para las prácticas agroculturales, ¿va? Para ello surge una pregunta detonadora que es, ¿quién tiene la obligación de probar la inocuidad del maíz de biotecnología agrícola si la parte exportadora, es decir, en este caso Estados Unidos, o la parte importadora, dentro del panel que hay actualmente de maíz y del panel del maíz? En este caso, de acuerdo al acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que fue firmado por la Organización Mundial del Comercio y que reconoce el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, entre México, Estados Unidos y Canadá. David, no se David, escucha hay bien. problemas con el audio. ¿Puedes hablar un poco más despacio y ¿Me fuerte? escucha mejor? Sí, y trata a no moverse para nada, por favor, porque se está entrecortando. Ok, vale, Gracias. Adelante. sí. Bueno, este acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias señala en su artículo cuarto que cuando los niveles de inocuidad o de protección a la salud de las personas o del medio ambiente se tiene que tomar en cuenta, se tiene que hacer un análisis sobre equivalencia. Y en este caso, el país exportador tiene que demostrar que las medidas que está aplicando y los análisis de riesgo que aplica en su territorio son equivalentes a las medidas de protección que requiere México. En este caso, consideramos que el nivel de protección que da Estados Unidos a su población no es el mismo nivel de protección que se está dando en México. ¿Por qué? Pues principalmente porque en Estados Unidos el consumo de maíz es muy distinto al consumo que se hace en México. En Estados Unidos, la mayor parte del consumo es con fines forrajeros, es decir, para alimentación del ganado, mientras que la gran parte del maíz que se consume en México es para alimentación de las personas y que además no solo es para alimentación a través de usos industriales, sino que principalmente formó parte de la alimentación mexicana porque de alimentos directos, lo consumimos directamente. Casi ningún otro país en el mundo consume maíz de forma tan directa como lo hace México. De hecho, en promedio, el maíz forma parte del 40% de la dieta mexicana en nuestra alimentación diaria, ¿no? Además, en el caso del Tratado de Libre Comercio, este establece un beneficio que ha sido muy poco explorado tanto por México como por Estados Unidos, que es el beneficio de la inadvertencia. Este beneficio se encuentra en el artículo 3.12 del Tratado de Libre Comercio y se refiere a que la detección de la presencia de los maíces de biotecnología agrícola en los alimentos, productos o cultivo pase inadvertida al no generar daños a la salud, al medio ambiente y sanidad vegetal y acuícola. Esto quiere decir, esto se traduce en una garantía a la inocuidad y que está reconocido dentro del propio Tratado de Libre Comercio. Para poder demostrar esta inocuidad o esta inadvertencia que señala el Tratado de Libre Comercio, me voy a referir, por ejemplo, a un caso previo en donde Estados Unidos no pudo probar esta inadvertencia por su capacidad, y además mostró su incapacidad para poder segregar los maíces de la tecnología agrícola.
¿Qué es esto de segregar los maíces de biotecnología agrícola? Bueno, como sabrán, en Estados Unidos se siembra gran cantidad de eventos distintos de maíz transgénico y que además al momento de venderse o comercializarse, todos estos maíces se juntan y se revuelven, se mezclan, ¿no? Y hubo un caso en el año 2008, si no mal recuerdo, en donde Estados Unidos intentó vender todo un buque, que son algo así como 60.000 toneladas de maíz a China, y cuando se hicieron las evaluaciones en China para la detección de organismos genéticamente modificados, encontraron un evento que no había sido autorizado por China. Y dado que Estados Unidos no pudo demostrar que en ese barco estaban separados cada uno de los distintos eventos de maíz y de biotecnología agrícola, China rechazó el evento. Y fue un juicio que terminó una acción colectiva en Estados Unidos y que terminó casi quebrando a la empresa en ese entonces. Que, si no mal recuerdo, era Syngenta, la empresa demandada en ese entonces, porque no pudo probar cuáles son sus estrategias de segregación del maíz, ¿no? David, hay problemas con el Asimismo, audio todavía. ¿Es posible usar audífonos o algo? sí, no escuché, perdón. Bueno, continúo. Así que Eh, utilizar el micrófono de la Además, en computadora. 2020, como otro paso previo, antes de la aprobación de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, se aprobó en 2020 la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Este establece un nivel de protección mínimo que se tiene que seguir en México para la protección del maíz nativo y para poder realizar y para poder utilizar. ¿Me estaba escuchando bien? Perdón. Ok. Eh, Establecer cuál tiene que ser el nivel de protección mínima. Y ese nivel de protección mínima tiene que cumplir no solamente el gobierno mexicano ni las empresas en México, sino cualquier empresa o institución o estado que quiera importar a México sus maíces de biotecnología agrícola. Y que además este maíz tiene que cumplir con nuestro derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. ¿Y qué es lo que tienen que incluir estas evaluaciones de riesgo? Bueno, las evaluaciones de riesgo implican tres cuestiones que se tienen que considerar. La primera es que se tienen que considerar las diversas formas en las que la población mexicana consume el maíz, ya sea a través de la alimentación directa, en la nixtamalización, incluso hasta en la comida chatarra se tendría que considerar estas formas de consumo. El nivel de consumo, es decir, cuánto maíz consumen las personas, que en el caso mexicano es diariamente, constituye el 40% de nuestra alimentación y además dura durante todas las etapas de nuestra vida, desde el nacimiento prácticamente, por ejemplo, un atolito, hasta nuestra muerte. O sea, todas las etapas de la vida se consume maíz. Y además se tienen que considerar las prácticas agroculturales. Estas prácticas son de suma importancia porque son las que mantienen en diversificación constante el maíz. Y son prácticas tan simples como la guarda de semillas o el intercambio de semillas en estas ferias de semillas que se realizan mucho en las comunidades originarias, ¿no? Por dar un ejemplo. Además, dentro del propio juicio de este panel, Estados Unidos omite mencionar que desde 2016 en México se permite la siembra o la liberación de maíz de biotecnología agrícola en el territorio nacional, siempre y cuando sea con el fin de investigación para generar datos sobre los efectos negativos o positivos que puedan generar a la salud o al medio ambiente de las personas. Eh, Esto siempre y cuando se realice bajo escrutinio judicial, porque hay un juicio de acción colectiva en México que señala en qué casos y en qué casos no se puede sembrar maíz en tanto se resuelva el juicio principal, ¿no? Y desde 2016, Estados Unidos no ha realizado ni una sola prueba, ni sus empresas han realizado una sola prueba para demostrar si es seguro o no sembrar maíz transgénico en México, junto con los pesticidas y todo el paquete tecnológico que implican las liberaciones de maíz, ¿no? Desafortunadamente, hasta el día de hoy no se ha hecho nada.
y no tenemos datos de cuáles serían los efectos de estas liberaciones en México. Además, bueno, ya para concluir, debo señalar que surgen aquí algunas dudas. Dos principalmente. La primera es, Estados Unidos cuenta con análisis de riesgo sobre el consumo de maíz y biotecnología agrícola directamente para la dieta mexicana y previo a cultivarse en su centro de origen. Y la segunda es, alguno de los análisis de riesgo de Estados Unidos ha incluido el consumo de maíz de biotecnología agrícola en el consumo diario de maíz en productos de masa y tortilla durante todas las etapas de la vida de la población mexicana y las prácticas agroculturales mexicanas. Son dos dudas que en realidad hasta el día de hoy no se han logrado responder y que no contamos con la información, o sea, la ciencia, que dicen que sí tienen sobre la seguridad del maíz, no nos dice, no puede responder estas dudas. Por lo que consideramos, y en conclusión, que Estados Unidos como país exportador debe probar con total certeza que el maíz de biotecnología agrícola es inocuo para la alimentación, la salud y el medio ambiente de México como país importador. Gracias. Gracias, David. Tuvimos algunas fallas técnicas. Bueno, esperamos que no haya más problema. Felicidades, fue excelente su presentación. Ahora vamos a escuchar de Montserrat Teles, es coordinadora de la incidencia política de la Fundación Semillas de Vida, integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Ella trabaja para entender y influir en la transformación del sistema agroalimentario global, centrándose en el proceso de privatización corporativa de las semillas y la defensa de las semillas por parte de los campesinos. Colaboró con el Centro para el Cambio Global y la Sustentabilidad, fue asesora temática en la Cámara de Diputados y coordinadora del mercado alternativo de Tlalpan. Adelante, Monsi. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes por allá por Estados Unidos, buenos días en México. Hay varios elementos que nos interesa poner sobre la mesa en las discusiones previas que tuvimos en la organización de este evento, relativas al patrimonio biocultural, a los impactos medioambientales, indisociables de la cultura, que son elementos primordiales en la discusión que estamos teniendo en el marco del panel de controversias con Estados Unidos, pero que Estados Unidos se ha empeñado en dejar fuera de la discusión a través de distintos mecanismos. Por un lado, desde que diversas organizaciones de la sociedad civil de México, de Estados Unidos y de Canadá solicitamos al panel la recepción de opiniones técnicas, de opiniones escritas, para plantear elementos que ninguna de las dos partes, México y Estados Unidos, plantearon en sus escritos. Estados Unidos hizo comentarios sobre las solicitudes de opinión, buscando dejar fuera el tema medioambiental, que es la principal posibilidad de vincular también los elementos culturales indisociables al medio ambiente. Y es algo que se ve hasta el último escrito de Estados Unidos. Karen ya contextualizaba un poco cómo ha sido el proceso del panel. Estados Unidos presentó al inicio de este año un primer documento de argumentos sobre su planteamiento en la disputa. México le respondió y el día 30 de abril, hace un par de días, se publicó la réplica de Estados Unidos, en donde reitera que el tema medioambiental debía quedar fuera, incluso aludiendo a la respuesta del panel a una de las organizaciones solicitantes, a la ANEC, en donde pues le restringieron el tema medioambiental. Sin embargo, aunque en términos de la interpretación del tratado desde la perspectiva de Estados Unidos, muy conveniente para el sector corporativo, se ha tratado de dejar fuera este tema, lo que nosotros decimos es que pues es un elemento indisociable
de los fundamentos de la decisión del gobierno mexicano y que tendría incluso que ir más allá, como se ha demandado desde la sociedad en otros espacios, no solo en las importaciones, sino en las restricciones también para la siembra, como se ha logrado con la demanda colectiva. David, la compañera, ya decía que en México hay un nivel de consumo de maíz sin igual. Él hablaba del 40% de nuestra ingesta calórica, son más de 1,000 calorías, alrededor de 1,000 calorías diarias, que representan 196, casi 200 kilos al año. Es decir, más o menos medio kilo al día, tan solo de maíz blanco, que es el que se destina a la tortilla y a toda la industria de la masa, ¿no? En esas otras transformaciones que constituyen las cocinas tradicionales de México, sin contar a los maíces de otros colores, ¿no? A otras variedades de maíz, de las cuales México es centro de origen, de diversificación, que sostienen la alimentación gracias al trabajo de las comunidades campesinas e indígenas. Entonces, por un lado, ya decía David, Estados Unidos no ha demostrado que en los niveles de consumo de nuestra población, su maíz, el maíz que pretende vender, ingresar a nuestro mercado, es inocuo. Hay una ausencia de evidencia de su parte y no ha cumplido con su obligación, que es un beneficio para México dentro del tratado comercial, de que demuestre que ese maíz pasa por inadvertido. Y por el contrario, se ha demostrado, no solo recientemente, sino desde hace ya alrededor de 2 décadas, que hay presencia de maíz genéticamente modificado en nuestro país y que una de las vías por las cuales ha llegado a nuestros campos es justamente la importación de maíz. Esto nos lleva a un conjunto de impactos en el patrimonio biocultural que es indisociable de esas 64 razas que ya decía Karen, que se han detectado en nuestro país con presencia en México, de las cuales 59 son nativas y que han sido producto de un trabajo de alrededor de 8 o 10 mil años, 300 generaciones que han heredado conocimientos, prácticas, que tienen como resultado una diversidad genética tremenda. Pero cuando hablamos de diversidad genética, no hablamos de los genes en sí de manera reduccionista. Estamos hablando de un conjunto de prácticas ancestrales que permanentemente se han desarrollado, se han trabajado y que permiten constantemente estar conservando y diversificando y adaptando estos recursos genéticos. Y esto en concepto es importante discutirlo porque desde la perspectiva del tratado comercial, los maíces son simplemente conjuntos de genes, que incluso en términos de los genéticamente modificados y de los nativos, así como otros no nativos que no son genéticamente modificados, como los híbridos, podríamos decir, Estados Unidos pretende, y la ciencia a modo de Estados Unidos pretende plantear que son equiparables, que son lo mismo, porque simplemente son conjuntos de genes. Y lo que nosotros decimos es que no son lo mismo. Unos se crean en un marco de producción tecnocientífica, con fines económicos, mercantilistas, que condicionan relaciones comerciales de dependencia en el sector campesino, y otros representan diversidad cultural, autonomía, riqueza gastronómica, y bueno, a través justamente de prácticas contrarias a aquellas en las cuales está inserto el maíz genéticamente modificado, como es el libre intercambio de semillas, la libre reproducción y diversificación de las mismas, ¿no? Entonces, este concepto del patrimonio biocultural y de las prácticas indisociables del impacto en las comunidades campesinas de la presencia del maíz genéticamente modificado y la contaminación demostrada, es un asunto que ha quedado fuera del panel, ¿no? Y que Estados Unidos se empeña en que así sea. En la réplica publicada hace un par de días, Estados Unidos señala que uno de los argumentos que hemos planteado diversas organizaciones, entidades no gubernamentales en nuestras opiniones, así como el gobierno de México,
que es el invocar al artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés, en donde se establece una excepción a los requisitos del acuerdo comercial cuando se trate de medidas relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, pues Estados Unidos en este último texto destina un conjunto de argumentos que dan cuenta de una lógica contraria a lo que se tendría que considerar en la defensa del patrimonio biocultural. Dice que México, en principio, debe demostrar que la prohibición del maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, es decir, para nuestra alimentación básica, nuestra cultura alimentaria, se relaciona con la conservación de recursos naturales agotables. Dice que México presume que las variedades nativas de maíz son recursos naturales agotables solo a través de un estudio que en México ha tenido mucha relevancia a inicios de este siglo, en 2001, en donde se encontró la contaminación en Oaxaca, en Puebla, y que bueno, fue punta de lanza en toda la investigación y la reflexión sobre los impactos de la presencia de material de organismos genéticamente modificados en nuestro campus, ¿no? Sin embargo, hay un conjunto desde entonces, hay un conjunto de estudios, de informes que demuestran la presencia de estos materiales, ¿no? Incluso este estudio al que alude Estados Unidos, que es el único, según su texto, que México presenta, de este estudio se derivó un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental en 2004, en donde se identificó la presencia de transgenes en variedades tradicionales de maíz en México, y en donde se afirmó que la principal fuente probable de transgenes eran precisamente los granos cultivados en Estados Unidos, que entran vivos con todo el potencial de ser germinados en nuestro país a través precisamente de las importaciones, señalando desde entonces que el enfoque para eludir y mitigar estos riesgos son precisamente aquellas opciones que restringen la importación y el cultivo comercial del maíz genéticamente modificado. Y así podemos encontrar un conjunto de evidencias que a lo largo de estos años se han presentado sobre la presencia de estos materiales. Entonces, Estados Unidos miente con ese argumento. Por otro lado, señalan, y esto es un argumento que encontramos presente en otras controversias de este tipo, en una en particular que tuvieron Argentina y Estados Unidos con la Unión Europea a inicios de este siglo, en donde también entonces Estados Unidos decía que no solo el maíz genéticamente modificado es un riesgo para el maíz nativo, que en todo caso, todo maíz no nativo es un riesgo porque hay flujo génico, ¿no? Sin embargo, gracias Karen, no, ya voy cerrando, gracias. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que el comportamiento, la complejidad de los maíces genéticamente modificados al haber flujo génico, no es la misma que con maíces no genéticamente modificados, aunque no sean nativos. Hay complejidades que no han demostrado con certeza cuáles son las implicaciones de este flujo génico. Las diferencias que existen entre el maíz genéticamente modificado y el convencional no se han evaluado para ser determinadas. Los efectos de la introgresión evento por evento y además con eventos combinados en un contexto específico, porque según el contexto ecológico en el cual se insertan, hay consecuencias específicas particulares, ¿no? Tampoco se han demostrado. Tampoco Estados Unidos demuestra que qué pasa con esas funciones insecticidas, todas las vías metabólicas modificadas que quedan presentes en nuestros maíces al liberarse al ambiente, ¿no? En el nuevo contexto genético. Entonces, no es lo mismo hablar de cualquier otra variedad de maíz no genéticamente modificada. Y bueno, por último, Estados Unidos habla de que México, en este último texto que presenta en su réplica, México, no, para hablar de una medida externa, una restricción a las importaciones, tendría también que tener medidas de restricción en la producción nacional. Y dice que no existen, pero ya David mencionaba un par como la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, todo el proceso de la demanda colectiva contra el maíz transgénico y bueno,
un conjunto de medidas que existen en nuestro país y que se contraponen con los dichos de Estados Unidos. Gracias, Karen. Gracias a todos. Muchas gracias, Motsi. Enseguida escuchamos de Sharon. Sharon Tree, que es abogada y analista de políticas públicas en experiencia en política comercial, brinda asesoría jurídica sobre agricultura a través de la consultoría Norumbega Strategy sobre cuestiones alimentarias, ambientales y de salud pública. Es asesora principal del Instituto de Política Agrícola y Comercial, donde fue abogado principal. La señora Trade formó parte del comité asesor de políticas intergubernamentales de la Oficina del representante comercial de Estados Unidos durante 10 años y fue miembro y presidente de la Comisión Política Comercial de Ciudadanos de Maine. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi PowerPoint. A ver. Sí funcionó. Vaya. Excelente. Buenos días, buenas tardes, me alegra estar aquí participando en esta serie de webinarios. Voy a hablar de la excepción general de los derechos jurídicos indígenas, el artículo 32.5. Entonces la pregunta es de palabra nada más o es verdad. Es la primera vez de interpretar una excepción general a los derechos indígenas en cualquier acuerdo comercial en que participa Estados Unidos. ¿Será una fachada o una realidad? ¿De dónde procede? A ver, hay un contexto histórico que quisiera proporcionar. La disposición proviene del gobierno de Canadá. Sus negociadores insistieron, aquí hay una cita que dice, uno de los objetivos de Canadá para el TMEC era reflejar mejor los intereses de los pueblos indígenas en el comercial internacional. Esa cláusula es fundamental, garantiza la libertad de las partes para cumplir sus obligaciones legales con los pueblos indígenas. Aquí estoy citando Perry Bellegarde, que fue entonces jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, es decir, la Organización de los Pueblos Indígenas. Y pues esa cláusula, pues es una defensa para asegurar que tales acciones no contravengan las normas comerciales y de inversión. No hubo ninguna excepción general sobre derechos indígenas en el TLC, pero sí existe en la Asociación Transpacífica y otros acuerdos comerciales conseguidos por Nueva Zelanda. Hay preocupación sobre la redacción porque se ha interpretado de forma muy limitado, así que en el sentido que solamente se aplica a la artesanía indígena y no en ese caso al maíz transgénico y su impacto en los pueblos indígenas. Al artículo 32.5 de TMEC comience diciendo que no se puede utilizar la excepción general de los pueblos indígenas para discriminar contra las otras partes o como una restricción encubierta, pero sí dice que no impida a una parte adoptar o mantener una medida que considere necesario para cumplir con sus obligaciones legales para los pueblos indígenas.
Esa es una disposición amplia que tiene un alcance amplio que se aplica a todas las disposiciones del acuerdo. Si hay una violación de las obligaciones de TEMEC, puede significar que tiene que ver la excepción general de los pueblos indígenas. Ahora bien, los negociadores de TEMEX cambiaron la ambigua frase y la cambiaron a que se considere necesario para cumplir con sus obligaciones legales. Eso significa que cada país se juzga a sí mismo si está cumpliendo con el alcance de las protecciones para los pueblos indígenas, no otro país o un panel de disputa. También es pertinente una nueva disposición, el artículo 24.15 sobre comercio y biodiversidad, que tiene mucho que ver con las presentaciones de David y Montserrat. El párrafo 3 dice, las partes reconocen la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento de las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales que practican estilos de vida tradicionales que contribuyen a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad biológica. No es una excepción general, pero sí es una disposición muy importante que se puede aprovechar para explicar el alcance de la excepción general. Ahora bien, para citar la excepción general como la ha hecho México, se tiene que tomar en cuenta las leyes mexicanas que garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Está obviamente la Constitución mexicana que contiene varias disposiciones que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. También garantiza el derecho a un medio ambiente sano y saludable. Y también hay ley federal en México que protege el patrimonio cultural y los recursos de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Además, México ha ratificado múltiples tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Diversidad Biológica. Así que los jueces en México han citado las disposiciones en el derecho internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus decisiones. Ahora, México tiene que demostrar que las restricciones al maíz transgénicos en las tortillas se consideran necesarias para proteger los derechos de los indígenas. Se sabe bien que son los pueblos indígenas y los campesinos que protegen la biodiversidad agrícola que forma parte de sus culturas ancestrales y su espiritualidad. Las medidas de México no son una restricción comercial encubierta ni una discriminación injustificada. México tiene que demostrar que la prohibición de la tortilla solo afecta a los usos, no restringe el comercio, no discrimina, no es discriminatorio, se aplica por igual a todos los países, incluido México. El requisito de sustitución para la alimentación animal aún no ha entrado en vigencia y los productores estadounidenses tienen tiempo
suficiente para cambiar sus métodos de producción para cultivar maíz no modificado genéticamente. Así que si hacen esa transición, puede ser muy buen negocio. Canadá ha presentado una respuesta que cita a la excepción general sobre los derechos de los pueblos indígenas y está de acuerdo con México, que México tiene la autoridad para decidir por sí mismo si una regulación es necesaria para cumplir con sus obligaciones legales con los pueblos indígenas. Pero Canadá cuestiona si México ha actuado de buena fe y fundamentado que esas obligaciones están consagrados en la ley, señalando que algunas de las medidas de México protegen los derechos de los no indígenas junto con los derechos de los pueblos indígenas. Canadá califica eso como una ampliación irrazonable. Yo diré que la interpretación de Canadá reduciría drásticamente la excepción. La interpretación de Canadá es incoherente. Quieren utilizar el lenguaje ambiguo y más limitado de la Asociación Transpacífica que protegía únicamente las medidas discriminatorias en favor de los pueblos indígenas. Como dijo Montserrat, México no ha demostrado que sus medidas no se utilizan como una restricción encubierta al comercio de mercancías o como un medio de discriminación arbitrario o injustificado en el sentido de la primera cláusula de esa disposición. La primera cosa que se requiere bajo esa excepción es demostrar que no es discriminación encubierta y según los Estados Unidos, México no ha demostrado eso, pero si el tribunal encuentra que la excepción general es aplicable, los Estados Unidos argumenta que aún así el tribunal debiera fallar a su favor porque ellos esperan que México va a seguir utilizando el maíz transgénico en las tortillas y por lo tanto las acciones de México cambiar sus leyes está causando una nulificación. Esa interpretación podría impedir a una parte cambiar sus políticas después de la fecha de la firma de TEMEC. Y eso tiene impactos no solamente para la aplicación del artículo 32.5 sobre excepción indígena, pero sobre otras medidas también. El artículo 32.5, la excepción indígena, protege específicamente la autoridad de México para adoptar nuevas medidas y la redacción del artículo fue en ese sentido, así que la argumentación de Estados Unidos es mal substanciado. Así que cuando el panel emita su decisión, vamos a ver si de veras estaban tomando en cuenta la excepción general de los derechos jurídicos de los pueblos indígenas de verdad. Gracias. Thank you, Sharon. Gracias, Sharon. Sí.
Tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Hubo una pregunta en el chat. Por favor, apunten sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Alguien de Estados Unidos preguntó si la Asociación Transpacífica ya entró en vigencia. A mi entender, sí entró en vigencia, menos que para Estados Unidos. Así que ya hay otros países que tienen los compromisos adquiridos en la Asociación Transpacífica. ¿Puede responder a esa pregunta? Esa disposición en la Asociación Transpacífica es muy importante porque se ha sido la base de decisiones de tribunales en Nueva Zelanda, así que es bastante relevante por el caso nuestro del maíz transgénico y su importación a México. Muy bien. Quisiera recordarles que sí vamos a compartir la grabación después. Parece que no hay otras preguntas. Vamos a preguntar entonces si hay comentarios adicionales de los panelistas. David, ¿algo que quisieras añadir, por favor? Claro, gracias, Karen. Respecto al TPP, es cierto, es aplicable para tanto Canadá como para México. Estados Unidos al final ya no fue parte del TMEC, del TPP, solo que aquí hay que hacer bueno, la redacción de ambos tratados es muy similar, o sea, son casi idénticos en muchas de sus materias, y el único país que puso excepciones respecto a pueblos indígenas y excepciones bastante buenas fue Nueva Zelanda. México, desafortunadamente, ignorando a sus pueblos indígenas y originarios, omitió hacer algún señalamiento más allá de los que ya están establecidos dentro del TPP. Y creo que la diferencia en vigencia son de algunos meses nada más. También hay un punto que me gustaría también profundizar y como dejar aquí en la mesa de discusión, y lo vi porque señalaban el artículo 20 del GATT, que establece las excepciones bajo las cuales se pueden aplicar las reglas del comercio. Ahí en el apartado G, si no mal recuerdo, hay un concepto que ha sido poco explorado, pero que ya hay cierta jurisprudencia, por decirlo de algún lado, del órgano de apelaciones de la OMC, que señala ese término de recursos naturales agotables y la capacidad que tienen los estados para establecer protección por los recursos naturales agotables. En este caso, y en el caso de Camarones contra Estados Unidos, que es un caso que se resolvió en la primera década de este siglo, se reconoció que las tortugas marinas son recursos naturales agotables. Que si bien en los años 50, cuando se estableció los acuerdos del GATT, se pensaban los recursos naturales agotables como minerales, petróleo y agua como estos recursos naturales agotables, también reconoce ya actualmente a los seres vivos como recursos naturales agotables. Y creo que en el caso del maíz, en México, el maíz es un recurso natural agotable. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta que México es centro de origen y de diversificación constante del maíz, si se llega a contaminar en México ese maíz con maíz de biotecnología agrícola, ese maíz se volvería un recurso natural agotable. Y no solamente agotable para México, para el mundo, porque México es no solo, además de ser centro de origen, es el reservorio genético de toda esta diversidad de maíces. Esto quiere decir que si llega a haber una contaminación de transgenes en otras partes del mundo, pues las personas pueden venir a México y obtener otra vez estos recursos genéticos para salvar sus maíces, ¿no? Pero si esto llega a pasar en México, esta contaminación con transgenes, se perdería o existe el riesgo de perder este reservorio genético para la humanidad. Así que creo que, por ejemplo, este punto que se señalaba del artículo 20 del GATT sobre las excepciones al comercio, creo que es un punto que todavía podemos seguir discutiendo. Cambio.
Antes que dar la palabra a Montserrat, el decreto actual no restringe la importación de maíz amarillo para uso industrial o consumo de animales. No restringe para esos usos, pero sí restringe o prohíbe la importación del maíz blanco que México importa poco. Es algo que tomar en cuenta porque ha habido un cambio en el decreto actual. Monsi, ¿quisieras añadir algo? Sí, gracias, Karen. Lo que menciona David me parece muy relevante en términos del momento de la discusión del panel, porque parte de la argumentación que vemos en la réplica del gobierno estadounidense es este planteamiento de que no hay una demostración por parte de México sobre la relación entre la prohibición para masa y tortilla y la conservación de recursos naturales agotables. Creo que esto que plantea David en términos conceptuales sobre qué se puede considerar dentro de este marco un recurso natural agotable, tendrá que venir acompañada de un planteamiento en un lenguaje que no ha predominado desde luego en el panel, que es, como ya lo discutíamos, el del patrimonio biocultural, el de la indisociabilidad de la conservación de estos recursos naturales con la protección de un conjunto de prácticas, no solo los recursos naturales en sí, que se ven afectadas por la presencia de maíz genéticamente modificado. Y también aprovechando el espacio, veo que alguien pregunta en el chat si hay alguna fecha esperada para el fallo. Hay una línea del tiempo que les podemos compartir ahorita en el chat, yo se las comparto, en donde la fecha estimada está en noviembre del 2024 del informe final. Sin embargo, los tiempos se han ido moviendo en cada paso del proceso, en cada parte ha habido cambios en los plazos, entonces es probable que sea después, pero en este momento se espera en noviembre del 2024. Y finalmente, así como IATP ha tenido un fuerte trabajo de difusión de los documentos oficiales y otros materiales de interés, de eventos, de artículos, en inglés sobre todo, ¿no? Con un esfuerzo de traducción. En México, varias organizaciones hemos creado un micrositio, maiznativo.org. Al inicio del evento lo compartieron el enlace en el chat, en donde podrán estar consultando todos estos documentos, que conozcan cuáles son los elementos que se han presentado ante el panel y donde también podrán enterarse de otras discusiones, ¿no? Alrededor en torno del panel de controversias. Gracias. Hay una pregunta para Sharon. ¿Considera que se tiene que fortalecer los derechos de los pueblos indígenas a la seguridad alimentaria en acuerdos de libre comercio del futuro? Yo considero que entre más detallado el lenguaje sobre los derechos de los pueblos indígenas para proteger su seguridad alimentaria y sus derechos mejor. Actualmente la redacción indica que le corresponde a cada país decidir cuáles son las obligaciones legales nacionales, pero depende de lo que determina el panel. Si aceptan la argumentación de los Estados Unidos que dicen, aunque existe la excepción general sobre los derechos de los pueblos indígenas y protege las medidas de México y las respalda, de todas maneras no procede porque los Estados Unidos tenían la expectativa que México no iba a cambiar sus políticas sobre el maíz y sí las han cambiado.
Entonces, por eso pueden esquivar todas las obligaciones estipuladas por la excepción sobre los pueblos indígenas, pero Sharon considera que es peligroso que Estados Unidos, para Estados Unidos, utilizar esa argumentación porque es poco probable que un país nunca va a cambiar sus políticas una vez firmado un tratado de libre comercio. Pero sí es una gran preocupación que la decisión puede aceptar esa línea de argumentación de Estados Unidos. Pero actualmente, tal como está redactado la excepción general sobre pueblos indígenas, sí incluya en su alcance la lucha contra el maíz transgénico. Bueno, hay algunas preguntas sobre el tema del webinario anterior de la semana pasada. Bueno, veo que hay una pregunta más de Steve sobre cuándo un país tiene obligaciones bajo, por ejemplo, México ha ratificado el convenio sobre diversidad biológica y tienen obligaciones que contradice pues aceptar el maíz transgénico y apoya su ¿algún panelista quisiera responder? Es decir, el CBD México tiene un derecho a implementar medidas como parte de sus obligaciones legales para cumplir con el tratado internacional que es el convenio sobre diversidad biológica. Ahora, yo cité un artículo sobre biodiversidad y comercio, pero los Estados Unidos no han ratificado el convenio sobre diversidad biológica. Casi se nos acaba el tiempo. Quisiera dar Montserrat y David la palabra para comentarios de clausura. Montserrat. Gracias, Karen. Sí, pues invitar a las personas que nos están escuchando a que revisen los materiales de divulgación que se están distribuyendo por entidades no gubernamentales de México, de Estados Unidos y de Canadá. Por ahí se están compartiendo varios enlaces en donde pueden conocer más o menos los tiempos. Vienen la respuesta de México a la réplica de Estados Unidos y luego un proceso de audiencias aquí en México, en la cual tenemos como sociedad que buscar que sea un espacio abierto, público, en la cual la sociedad en general pueda conocer qué se está planteando, cuáles son los elementos puestos en discusión. Habrá grupos de expertas, de expertos que estarán participando, entonces será fundamental darle seguimiento y bueno, al siguiente webinario del próximo 7 de mayo. Gracias. David, ¿hay algo que quieres agregar, David? Sí, nada más, bueno, contestar algunas de las preguntas así de formas generales que vi aquí en el chat de preguntas y respuestas. Desafortunadamente, en esta discusión solamente se está hablando sobre los efectos en el maíz, no se está hablando sobre efectos en otras especies de alto valor, ni siquiera en los teosintles, que son el pariente silvestre del maíz, aunque también como sociedad civil y también México lo ha planteado en donde puede haber este flujo de genes entre maíces y teosintles, que es otra forma de contaminación transgénica que se puede generar. También consideramos que los maíces de biotecnología agrícola no son la solución para
combatir, bueno, para hacer resiliencia contra el cambio climático, sino que es la diversificación o la diversidad de los maíces. En el propio maíz, en toda la diversidad de maíces que hay, ahí está la clave para poder generar resiliencia contra el cambio climático. No en la biotecnología. La biotecnología solamente está pensando en producir más y además requiere muchísimo del paquete tecnológico, que es herbicidas y plaguicidas, que no combaten el cambio climático, sino que lo profundizan porque acaban con la biodiversidad y además contaminan muchísimo por toda la cantidad de veneno que se requiere para producir alimentos, ¿no? Y finalmente, respecto al tema de la presencia de transgénesis, mencionaba Monte sobre los estudios de David Quiz. Bueno, al día de hoy hay muchísima investigación y de hecho hay datos abiertos del propio gobierno en donde se señala en Senacica, por ejemplo, el propio gobierno ha encontrado presencia de organismos genéticamente modificados no autorizados en prácticamente todo el país desde que se hacen estos estudios de 2010. Al día de hoy todavía se siguen encontrando maíces transgénicos, aunque está prohibida su siembra en todo el país por una medida cautelar. Se siguen presentando. Muchos de estos vienen de importación que se viene de Estados Unidos. O sea, sí sigue haciendo. El primer estudio fue en 2001 por David Quiz, pero hasta el día de hoy se siguen presentando muchos maíces transgénicos en todo el país sin tener los permisos que requiere del Estado. Creo que con eso me gustaría concluir, Karen. Gracias. Quisiera agradecer a los panelistas y nuestra traductora Cassandra y Lily, que es el equipo técnico. Si hay periodistas que se han unido a nuestro webinario, pueden enviar sus preguntas a nuestro correo y le ponemos en comunicación con nuestra compañera Alice y vamos a compartir la grabación la próxima semana y esperamos contar con su presencia para nuestro próximo y último webinario. Muchas gracias a todo el mundo.